Buenos días a todos. Aún buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite nuevamente de poder estar reunidos. Y antes de iniciar como tal, quiero agradecer profundamente a todas las familias y a todos los hermanos que de manera voluntaria la semana pasada quisieron estar orando. Durante toda la semana quisieron estar orando por el servicio del día de hoy. Por los diferentes participantes, aunque todos somos participantes, pero algunos pasamos aquí al frente, algunos tocan los instrumentos, algunos ni siquiera se ven allá en la cabina, pero están trabajando para que este servicio pueda llevarse a cabo con la intención de agradar a Dios. Entonces, gracias a nuestros hermanos por haber estado orando por nosotros. De verdad es una bendición saber que lo están haciendo mientras nos preparamos, por ejemplo, al estudiar el tema del día de hoy. Gracias hermanos por esa disposición. Vamos a iniciar con una oración, vamos a iniciar pidiendo la guía y la dirección de nuestro Padre para este tiempo. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos y en actitud de oración vamos al Padre. Señor, te damos muchas gracias en este momento por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar juntos, reunidos nuevamente. Gracias porque tú lo has permitido y tú has puesto el deseo en nuestros corazones de poder estar aquí, Señor. De poder cantarte, de poder alabarte, de poder expresarte nuestra gratitud y nuestro amor, pero al mismo tiempo reconociendo la necesidad que tenemos de ti, Señor. La necesidad que tenemos de tu palabra, de tu consejo, de tu guía, de tu dirección en nuestras vidas. Y gracias porque ahora nos permites poder tener este tiempo en donde estudiaremos tu palabra y donde te pedimos, Señor, que seas tú quien hable a nuestras vidas. Señor, reconocemos nuestra incapacidad humana para comprender correctamente tu palabra. Por ello pedimos tu guía y pedimos tu dirección, Señor. Por favor, sé tú con nosotros, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón para que este mensaje que vamos a escuchar traiga un fruto agradable delante de ti en nuestras vidas. Haznos crecer en el conocimiento de tu palabra, haznos crecer en santidad, haznos crecer en humildad y haznos comprender el gran amor que tú has tenido, que tu Hijo Cristo ha tenido por nosotros para rescatarnos, para redimirnos a precio de sangre. Gracias, Señor. Y una vez más pedimos tu guía y tu dirección para este tiempo. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues el día de hoy yo he titulado el tema que nos corresponde estudiar: a precio de sangre, de la esclavitud a la libertad. Ese es el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy en la carta de Efesios. Ya lo leía hace un momento nuestro hermano. Efesios 1, versículos desde la segunda parte del versículo 6 hasta el 10. Eso es lo que vamos a abarcar. Pero antes de entrar en materia, quiero que recordemos un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. A manera de conexión y a manera de recordatorio de los versículos previos que hemos visto hasta la semana pasada en esta carta de Efesios, me gustaría que recordemos que en los versículos del 3 hasta la primera parte del versículo 6, se nos habla acerca de la doctrina de la elección, que fue precisamente lo que vimos la semana pasada. Y esta doctrina de la elección es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Al haber estudiado esta porción, recordemos que Pablo enseña a los creyentes o al creyente que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso se menciona en Efesios 1:3. Además, aprendimos que esta bendición recibida es resultado
de que el creyente fue escogido y predestinado en el amor de Cristo desde antes de la fundación del mundo, versículos 4 y 5. Estos mismos versículos 4 y 5 también nos enseñan otra realidad, otra verdad, otro principio. Aprendemos que la elección de los creyentes se realizó con el propósito de ser hijos adoptivos de Dios, pero también para ser presentados santos y sin mancha delante de Él. Ese es uno de los propósitos de esa doctrina de la elección, de haber sido elegidos por Dios. Pero todo esto tiene todavía un propósito mayor, un propósito supremo, más grande. El propósito supremo es de alabar la gloria de la gracia de Dios. Y es ahí donde nos quedamos la semana pasada, ¿lo recordamos? Entonces, teniendo esto presente, lo que hemos estudiado principalmente la semana pasada, ahora en este pasaje que nos corresponde el día de hoy, Pablo introduce una nueva doctrina, un nuevo punto que está íntimamente enlazado con esta doctrina de la elección. Y el día de hoy nos corresponde estudiar la doctrina de la redención. Esta doctrina de la redención también es una más de esas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Efesios 1 del 6 al 10 trata acerca de la doctrina de la redención. Repito, una más de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y el día de hoy voy a dividir nuestro estudio en estas partes. En primer lugar, quiero que definamos en qué consiste o a qué se refiere esta doctrina, la doctrina de la redención. Quiero que entendamos un poco de qué se trata, a qué se refiere esta palabra, porque quizá muchas veces la hemos escuchado y la asociamos con algo común o algo relacionado a nuestro tiempo, pero vamos a aprender a qué se refiere la Biblia con la redención, con la doctrina de la redención. Y después vamos a ir viendo, de acuerdo a lo que escribe Pablo en este pasaje a los Efesios, cuáles son los elementos de la redención. Y por último vamos a tener una conclusión a manera de reflexión. Así que iniciemos precisamente con nuestro primer punto. ¿En qué consiste o a qué se refiere la redención? Y quiero empezar con una ilustración que espero que nos ayude a comprender precisamente un poco más esta palabra o el concepto, la idea que Pablo quiere presentarnos. En nuestros días existe una práctica común al realizar compras en tiendas departamentales o incluso ahora también las compras por internet. ¿Cuántos de nosotros hacemos compras en tiendas departamentales o también en internet? Creo que todos, creo que nadie se salva, ¿verdad?, de hacer este tipo de compras. Bueno, esta práctica que consiste en que mientras más compras realices, hay algunas tiendas departamentales que te dan un sistema de puntos o de recompensas, ¿cierto? ¿Quién ha tenido puntos o recompensas ahí en sus compras o en la tarjeta de crédito que utilizan para realizar esas compras? Y entonces, ¿qué pasa? Mientras más compras realizas, más puntos vas generando, se van acumulando, van creciendo, van teniendo un valor y llega un momento en el que esos puntos o ese dinero que puedes tener ahí, puedes llegar a, ¿qué palabra usamos? A redimirlo, ¿cierto? Podemos redimir esos puntos o ese dinero que hemos acumulado. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito. Tiene que ver con la compra de un producto o incluso de un servicio. Bueno, la doctrina de la redención, bíblicamente hablando, es uno de los temas centrales de la palabra de Dios y también de la carta de Pablo a los Efesios. Pero esta doctrina consiste en mucho más que la simple idea de canjear una cosa o un producto por otra cosa de igual valor. Va mucho más allá, solo es para darnos una idea. El término griego que se utiliza en la carta de Efesios para la redención bíblica es la palabra lutro. Esta palabra, este término griego, tiene un significado que es ¿cuál? Rescatar del cautiverio.
Este concepto era utilizado o hacía referencia al pago de un rescate para liberar a una persona de algún yugo, pero se utilizaba especialmente para la esclavitud, para pagar por la libertad de un esclavo. En tiempos del Nuevo Testamento, que es cuando se escribe esta carta en el primer siglo, el Imperio Romano tenía alrededor de 6 millones de esclavos. Por lo tanto, la compra y venta de esos esclavos era una de sus principales actividades comerciales. Si alguna persona quería libertar a un ser querido, a un amigo, a un familiar que fuera un esclavo, primero tenía que comprarlo. Esto es lo que tenía que hacer en primer lugar. Pagar el precio de su libertad y entonces él se convertía en su dueño, en el dueño de ese esclavo, de esa persona. Una vez siendo su dueño, ahora sí él podía concederle la libertad, podía dejarlo libre. Para que las demás personas que sabían que ese esclavo había dejado de ser esclavo y que ahora era una persona libre, era necesario que aquella persona que lo había redimido, que lo había comprado, extendiera un certificado por escrito. Y entonces él podía de manera legal comprobar que ya era una persona libre. Toda esta idea era lo que se encerraba en ese término griego lutro, para redimir o para libertar a un esclavo. Esta es la idea exacta a la que alude el Nuevo Testamento para poder representar la redención, que es nuestro tema de hoy. Es decir, el sacrificio expiatorio de Cristo en favor nuestro en la cruz del Calvario. Escucha esta frase de John MacArthur que dice: Cristo pagó el precio de la redención a fin de poder comprar para sí mismo a la humanidad caída y entonces otorgarle la libertad de su esclavitud del pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Todo ser humano que ha nacido desde la caída ha entrado en el mundo como un esclavo del pecado. Eso lo sabemos, eso es bien conocido y eso es evidente al salir de este lugar e incluso dentro de este lugar. Todos hemos nacido como esclavos del pecado y bajo total servidumbre a una naturaleza que es corrupta, que es mala y que está separada de su creador. No existe, ni ha existido, ni jamás existirá ninguna persona que nazca libre espiritualmente, libre de la esclavitud del pecado. Nadie lo es. Nadie es libre del pecado o libre de sus consecuencias temporales y mucho menos de su consecuencia o castigo final, que es la muerte espiritual. ¿Han escuchado acerca de bebés que nacen inmediatamente, que mueren inmediatamente después de nacer o un par de días después? Lo hemos sabido, lo hemos escuchado, sabemos que eso sucede y es porque ese bebé, ese pequeño, aún inocente, o muchos de nosotros creemos que es un ser inocente, pero en realidad nace bajo la esclavitud del pecado. Y por lo tanto las consecuencias del pecado están sobre él, sobre su vida, a pesar de no haber pecado de manera activa. Eso se conoce como el pecado original. Dice un dicho también que desde el momento en que nacimos, lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿verdad? Porque somos esclavos del pecado aún desde nacer y la Escritura lo confirma. Romanos 6:23, no lo sabemos de memoria incluso, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Antiguo Testamento también, Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa
morirá. La Biblia lo confirma. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y estamos destinados a sufrir sus consecuencias, la muerte, primero física, pero también espiritual. Ahora, todo esclavo tiene un tratante o un amo o un dueño. En el caso de la esclavitud espiritual que toda la humanidad padece, ese tratante es el pecado, por lo cual demanda el pago de un precio por nuestra libertad. La muerte es el precio que debía pagarse para poder redimir al hombre del pecado. Por lo tanto, la redención bíblica es el acto de Dios por el cual Él mismo pagó a manera de un rescate el precio del pecado. Eso es el concepto de la redención. Esa es la idea bíblica de lo que significa o de lo que representa la redención del cristiano. Y eso lo estamos estudiando ahora en la carta de Pablo a los Efesios. Sin embargo, hay muchos otros pasajes en la Biblia en donde se menciona esta misma doctrina y en donde Pablo menciona otros puntos acerca de la misma. Solamente quiero mencionarte 6 pasajes más donde se menciona o se hace alusión a esta verdad, a la redención bíblica, aparte de Efesios. En Romanos 6:18, Pablo dice que la redención es el proceso doble de ser, en primer lugar, libertados del pecado para llegar, en segundo lugar, ese es el proceso doble, para llegar a ser siervos de la justicia. Somos libertados de la esclavitud del pecado para ahora ser siervos de la justicia. Gálatas 1:3 al 4, lo vimos hace un par de meses, menciona que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El Señor Jesús fue hecho maldición por causa nuestra. Gálatas nuevamente, capítulo 5, versículo 1. Pablo menciona que debemos estar firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Colosenses, lo leíamos en nuestra lectura bíblica, Colosenses 1, 13 al 14. Pablo nuevamente se refiere a los cristianos y les dice que Él, refiriéndose a Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y por último, el sexto pasaje que les quiero mencionar el día de hoy, Hebreos 2, 14 al 15. El autor de esta carta explica que, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y entonces librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo nos libró, ya que estábamos sujetos a servidumbre. Este es el concepto, esta es la idea que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de la redención de Cristo, de que hemos sido escogidos para ser redimidos, para ser comprados y ser librados o libertados de nuestra esclavitud espiritual. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto en la división de nuestro mensaje, que vamos a analizar los elementos de la redención que Pablo menciona en estos pasajes, Efesios 1, del 6 al 10. Los elementos de la redención, y en primer lugar vamos a considerar quién es el Redentor. Y sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Sabemos quién es a quien podemos llamar nuestro Redentor, pero hay algo curioso que Pablo menciona en este pasaje. Al definir qué es la redención, ya hemos mencionado quién es nuestro Redentor,
pero de manera más precisa y específica encontramos en el versículo 6 que se trata de el Señor Jesucristo. Pero repito, en este versículo pasa algo curioso. El apóstol Pablo no lo llama por su nombre, no menciona que Cristo o el Señor Jesús es nuestro Redentor, sino que se dirige a Él con un calificativo, con un término. Como dice, que hemos sido aceptos ¿en quién? En Él, en el amado. Esta palabra, este calificativo, el amado, hace referencia a Cristo. Pero ¿por qué Pablo se refiere a Él como el amado? ¿Qué es lo que Pablo quería darle a conocer en primer lugar a los efesios, pero ahora también a nosotros? ¿Por qué le llama a Cristo el amado? Este término nos indica que Él, en este caso refiriéndose al Señor Jesús, es quien se encuentra en la condición de ser amado por Dios. Cristo es digno de ser amado por Dios. Y si lo analizamos lógicamente, podríamos concluir que eso es verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, Dios es el Padre y Dios tiene que amar a su Hijo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros aquí no amamos a nuestros hijos? Creo que sería muy difícil, ¿verdad? Quizá pueda existir alguna excepción, pero creo que en general todos amamos en lo mejor que podemos a nuestros hijos, en nuestra capacidad humana. Pero Dios, siendo un Dios perfecto, por supuesto, debe amar plenamente a su Hijo. ¿Por qué? Porque es su Hijo. Entonces, es interesante, y repito, vamos a ahondar en este punto de que Cristo, de que el Señor Jesús es el amado. Ahora, no es el único pasaje en donde se describe o se refiere a Cristo como el amado. Podemos ver también que desde el principio del ministerio de Jesús, Dios lo reconoce con esa característica o con ese calificativo como el amado. ¿Se acuerdan del momento cuando el Señor Jesús fue bautizado ahí en el Jordán? Él desciende a las aguas, Juan lo bautiza, ¿y qué es lo que sucede después de bautizarlo? Se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien ¿qué? En quien tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros nos complacemos plenamente con nuestros hijos? Tratamos de hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces no es sencillo, no es fácil. Y muchas veces en algunas etapas de la vida de nuestros hijos nos cuesta más complacernos con ellos. Y por lo tanto nos cuesta más amarlos también, ¿cierto? Pero Dios podía decir plenamente, con toda autoridad y con toda certeza, que Jesucristo era su Hijo amado y que en Él tenía complacencia. Colosenses 1:13 también dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nuevamente se refiere a Cristo como el amado Hijo. Ya que el Señor Jesucristo es el Hijo amado de Dios, entonces Él tiene de manera inherente el derecho a recibir toda la bondad de Dios, toda la complacencia de Dios en Él. Y quiero hacer un paréntesis antes de continuar con nuestro punto, pero quiero meditar un poquito más en este punto, en el hecho de que Cristo es el Hijo amado. Y quiero hacerte una pregunta y quiero que pienses: ¿por qué el Señor Jesús es su Hijo amado? ¿Por qué es digno de recibir toda la bondad de Dios? ¿Por qué Dios puede decir de manera plena que se complace totalmente en Cristo? Piensa un momento. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué Dios ama tanto al Hijo? Y si lo pensamos meramente en la esfera humana, terrenal, a nuestro modo de pensar, muchos de nosotros podríamos pensar o podríamos responder: pues es que es su Hijo, ¿cierto? ¿Cómo no lo va a amar si es su Hijo? Pero repito, hay muchas ocasiones en que a nosotros nos cuesta amar a nuestros hijos y nos cuesta complacernos totalmente
con ellos. ¿Por qué? Porque ellos llegan a tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos que no son correctos, que no son adecuados, y ahí es donde a nosotros se nos complica amarlos, complacernos en ellos o con ellos. Pero en el caso de Cristo y su relación con Dios es distinto. Vamos a Hebreos 5, 7 al 8 y ahí vamos a encontrar la respuesta de por qué Dios ama tanto a su Hijo que en repetidas ocasiones lo llama como su Hijo amado y por qué se complace plenamente en Él. Hebreos 5, 7 al 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué es que Dios ama tanto a Cristo? ¿Por qué le llama a su Hijo amado? Porque Cristo es un hijo obediente para con el Padre. Porque Cristo mostró y siempre va a mostrar temor reverente hacia Dios el Padre. Y eso se traduce en obediencia. Justo en este punto me gustaría que pudiéramos encontrar una primera aplicación a nuestro mensaje del día de hoy. Y yo quiero preguntarte, quiero que pienses, quiero que medites un poco cuán importante es para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ser obedientes a Dios y por lo tanto ser obedientes a su palabra. ¿Eso es importante para nosotros? ¿Es de alta estima obedecer la palabra del Señor? Y muchos podremos decir que sí, ¿verdad? Con nuestros labios. Pero ¿cuánto nos cuesta poner eso en práctica? No solo decir que sí queremos obedecer a Dios, que sí vamos a obedecer a Dios, sino que realmente podamos hacerlo. No es sencillo, no es fácil, pero medita en ello. Hay muchos cristianos que se conforman con recibir únicamente la salvación de Cristo y obviamente eso nos conviene y aparte lo necesitamos la salvación de Cristo, pero muchas veces somos solamente convenencieros y solamente queremos recibir la salvación de Cristo, pero no tenemos la disposición necesaria de recibir su señorío en nuestras vidas. No estamos dispuestos a que sea Él quien gobierne por completo nuestras vidas, ¿cierto? Si queremos ser salvos de la ira de Dios, sí queremos ser salvos de la ira de Dios, pero queremos seguir siendo los gobernantes de nuestra vida. Sí, sálvame, pero yo sigo gobernando mi vida. No te metas en mis decisiones. Muchas veces eso nos pasa. Ahora, ¿crees que Dios va a recompensar de la misma manera a sus hijos obedientes que a sus hijos rebeldes? Piensa en ello. Ahora, ¿qué tan obediente eres tú al Padre? ¿Te puede llamar su hijo amado por tu obediencia? Y ahí cerramos nuestro paréntesis de este punto y vamos a regresar a lo que estábamos. ¿A quién es ese Redentor? Sabemos que es Cristo, pero le llama el Hijo amado. La Biblia nos enseña que a partir de que una persona recibe la salvación, entonces participa de una identificación con el Señor Jesús en varias esferas de su vida. Como ejemplo de esto, justo la semana pasada aprendíamos que Dios nos ha adoptado como hijos suyos, ¿cierto? Lo veíamos en el versículo 5 de Efesios 1, y que al recibir esa adopción tenemos los mismos privilegios que tiene un hijo natural. ¿Sí lo recordamos? En este caso, Pablo quiere enseñar a los creyentes que mientras Dios nos redime de nuestra esclavitud del pecado, lo hace con un amor muy, muy especial, con un amor del mismo nivel del amor que Él le puede mostrar a su Hijo amado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Puedes comenzar a comprenderlo?
Habiendo nosotros estado esclavizados del pecado, y recordemos que el pecado ofende a Dios y por lo tanto Dios odia el pecado, ahora que Él nos compra para libertad, lo hace exactamente con el mismo amor que Él puede manifestar hacia su Hijo perfecto, quien nunca ha pecado. Él nos ama de esa misma manera. Esto es increíble, es impresionante. Esto tendría que volarnos la cabeza, como se dice una frase en inglés. No lo merecemos, no somos dignos de un amor tan especial, tan supremo, tan maravilloso, y sin embargo lo experimentamos. Qué increíble redención hemos recibido. Ser tratados como Cristo, el Hijo amado, el Hijo obediente, aun cuando nosotros hemos fallado innumerables ocasiones. Ese es el Redentor, el Hijo amado. ¿A quién redime? ¿Cuál es el segundo elemento de la redención? Los redimidos. Se menciona en los versículos 6, desde la segunda parte hasta el versículo 9. Y bueno, para ser un poco más claros con ello, basta con regresar un par de líneas ahí mismo en la carta de los Efesios para saber a quién dirige Pablo esta carta. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? ¿A quién le escribió Pablo? ¿Cómo se expresa Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes les escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Termina este versículo. Originalmente se les escribió a ellos, pero sabemos que la aplicación también es para nosotros. Estas palabras también son aplicables a nosotros. Nosotros también somos parte de esos santos y fieles en Cristo Jesús. Nosotros, por lo tanto, también somos los redimidos. Los redimidos somos aquellos que fuimos, según los versículos 4 y 5, elegidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados para ser adoptados hijos suyos. Estos calificativos que se mencionan en 4 y 5 nos son otorgados justo en el momento de recibir la salvación, justo al haber sido redimidos o comprados de nuestra esclavitud del pecado, para entonces poder ser libres. Pero profundicemos un poco en cuál era nuestra condición antes de recibir este privilegio. ¿A qué clase de personas Dios redimió de la esclavitud del pecado? Y sin ánimos de spoilear lo que seguramente veremos en un par de semanas y que sin duda será de mucha bendición cuando podamos profundizar en ello, vamos a Efesios capítulo 2, donde encontramos las características que nos describen cómo éramos antes de haber sido redimidos por Cristo. A lo largo del capítulo 2 se mencionan estas características. En el versículo 1 que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. En el versículo 2 se dice que andábamos siguiendo la corriente de este mundo y que éramos imitadores del príncipe de la potestad del aire, o que andábamos conforme a él. Versículo 3, vivíamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos hijos de ira. Versículo 12, estábamos sin Cristo. Ahí mismo en el 12, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esas son las características que nos describían antes de conocer a Cristo, antes de ser redimidos por Él. ¿Qué de atractivo hay en estas características? De todo esto, ¿qué fue lo que le llamó la atención a Dios para redimirnos? ¿Te parece suficiente esta descripción? Pasemos al capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. Versículo 18. Teníamos el entendimiento entenebrecido, éramos ajenos a la vida de Dios, vivíamos en ignorancia, vivíamos en la dureza de nuestro corazón. Esta es la clase de personas, y en ese nivel de condición, que por cierto no existe otra clase, otra condición,
pero así es como nos encontrábamos, aquellos a quienes Dios decidió redimir. Y por supuesto es por esa condición en la que nos encontrábamos que necesitábamos ser redimidos, necesitábamos de un redentor, de ser libertados de la esclavitud. Si los hombres fueran buenos o hubieran tenido la capacidad de llegar a serlo en algún momento, entonces no habría necesidad de la redención ni de un redentor. Ahora, no es sino hasta el momento en que una persona se da cuenta de esa condición, de esas características que está reflejando, de esas características de perdición, que puede reconocer en su vida la necesidad de ser redimido y por supuesto la necesidad de un redentor que lo salve, que lo saque de esa esclavitud, ya que él no puede redimirse a sí mismo. Eso es imposible, eso no tiene la capacidad de hacerlo. Abrir los ojos a la realidad espiritual y darse cuenta de esta condición y de sus consecuencias es únicamente posible cuando el Espíritu Santo hace la obra de convencimiento en la vida del pecador. Juan 16:8. Cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicios. Entonces que Él quita la venda espiritual de nuestros ojos, nos hace ver nuestra realidad y nos hace darnos cuenta que necesitamos ser redimidos y necesitamos de un redentor. Estábamos perdidos, muertos. Repito, ¿qué de atractivo puede haber en un muerto para que Dios hubiera querido salvarnos? ¿Qué es lo único que un muerto puede hacer? Oler mal. Así éramos nosotros. Estábamos en esa condición, en descomposición constante, y aún así Dios nos escogió. Ya hemos visto quién es el Redentor, quiénes son los redimidos o en qué condición se encontraban, pero ahora veamos el precio de la redención. ¿Cuánto tuvo que pagar el Señor Jesucristo para comprar nuestra libertad? Bueno, no se trató de una suma muy alta de dinero. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo? Su sangre derramada. Esa era la única manera de pagar por nuestra libertad. Así estaba estipulado en las Escrituras. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente, haciendo referencia a Levítico 17:11. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión de la esclavitud espiritual tenía que hacerse por medio de el derramamiento de sangre. Era la única forma de comprar nuestra libertad. John MacArthur nuevamente menciona lo siguiente: el derramamiento de sangre es una expresión que equivale a la muerte y esta constituye el castigo y la paga del pecado. La muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de su sangre, fue la sustitución por nuestra muerte. Si el pago tenía que ser sangre derramada, ¿por qué tuvo que ser la sangre de Cristo? ¿Por qué no se pudo pagar con la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los toros, de todo lo que había establecido Dios a través de Moisés ahí en la ley? A pesar de que Dios mismo estableció este sistema de sacrificios y aún cuando era utilizada para perdón de pecados, esa sangre de esos animales nunca tuvo el propósito de limpiar el pecado de quienes ofrecían esos sacrificios. Hebreos 10:4 dice,
porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa sangre de esos animales, ¿qué hacía? Cubría los pecados, pero no los quitaba, no nos libertaba de esa esclavitud. Esos sacrificios de esos animales no eran más que sustitutos alegóricos y tipológicos. Todos esos sacrificios durante tantos años, durante siglos, todos esos litros de sangre que se derramaron durante ese tiempo, solo eran ensayos de un sacrificio perfecto, de una sangre poderosa que sí podía redimirnos por completo. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tenía que ser la sangre de Cristo, una sangre poderosa, una sangre pura, una sangre perfecta, una sangre de alguien perfecto y poderoso. Romanos 3:24-25 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En este pasaje encontramos que Cristo ha pagado el precio de quienes son esclavos del pecado, los ha comprado del mercado esclavista en que estaban subyugados y los ha puesto en libertad como hijos rescatados de Dios. Pon atención a esta siguiente frase, nuevamente de John MacArthur. Él dice, la redención que Cristo otorga liberta a los creyentes de la culpa, la condenación, el yugo, el poder y la paga del pecado, y algún día glorioso los libertará aún de la presencia del pecado. Ese fue el precio del pago de nuestra libertad. Eso fue lo que le costó a Cristo, le costó a Dios libertarnos de la esclavitud del pecado, la sangre y por lo tanto la vida de su Hijo amado. Los resultados de la redención, ya comenzamos a mencionar algunos, pero vamos a enfocarnos en los que menciona Pablo en este pasaje, en Efesios 1:6-10. Y el resultado primordial, y además de eso el primero que él menciona en este pasaje, lo encontramos en el versículo 7, si lo tienen ahí a la mano. El mismo Señor Jesús había explicado a sus discípulos durante la última cena en el aposento alto que la copa que él les estaba compartiendo era su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Por lo tanto, podemos deducir de manera muy clara que la redención produce, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados. Dentro de la tradición judía, el día de la expiación o el Yom Kippur era considerado el día santo más grandioso de todo el año. Era un día muy especial para el pueblo judío y sumamente solemne. Vamos a recordar en qué consistía el día de la expiación, el Yom Kippur. En aquel día el sumo sacerdote y nadie más podía entrar en el lugar santísimo. Era el único día del año que podía entrar, solamente él. Ahora, inicialmente el sacerdote se presentaba al frente del tabernáculo vestido con todo su ropaje sacerdotal. ¿Se acuerdan de el pectoral, las 12 piedras? Tenía yo una imagen, olvidé ponerla, acerca de todo el ropaje que tenía que usar el sumo sacerdote, pero se presentaba glorioso, esplendoroso, como alguien importante, como alguien superior, y finalmente él era el sacerdote y la función del sacerdote era ser un representante del pueblo delante de Dios. Entonces tenía que presentarse de una manera sobresaliente. Entonces él llegaba así al frente del tabernáculo, pero para poder entrar
al lugar santísimo, primero tenía que despojarse de toda esa vestidura, de toda esa gloria que le cubría. Y tenía que quedarse únicamente vestido con una túnica de lino blanco representando santidad y pureza. Se despojaba de todo y entonces podía entrar, solamente con su túnica blanca. Y entonces, habiendo entrado, él comenzaba ofreciendo sacrificios por él mismo y por su casa, por su familia. Después de eso, haría expiación por el tabernáculo, por el lugar santísimo e incluso por el altar del holocausto. Pero ese día llegaría un momento en el que el sumo sacerdote tenía que seleccionar a 2 machos cabríos sin defecto, sin mancha, y tendría que echar suertes sobre ellos para escoger a uno que sería escogido como el sacrificio del holocausto para Dios, y su sangre sería derramada sobre el altar del holocausto. Pero el otro, el segundo macho cabrío, sería el chivo expiatorio, por así decirlo. Y entonces el sacerdote tenía que poner sus manos sobre este chivo expiatorio, simbolizando algo, simbolizando que estaba transfiriendo sobre él los pecados de toda la nación. Ponía sus manos sobre este animal y estaba simbolizando que los pecados de todo el pueblo estaban siendo cargados sobre ese animal. Ahora ese animal estaba lleno del pecado de todo el pueblo. Estaba contaminado, estaba impuro. Y ahora quiero que pienses si simbólicamente ese animal ya estaba en esa condición, ¿qué crees tú que tendría que suceder con él? Según Levítico 16, este animal debía ser sacado del pueblo. Y pon atención en esto, pon atención en lo que se tenía que hacer. Tenía que ser sacado del pueblo, esto es importante, el hecho de sacarlo. Tenía que ser llevado al desierto lo suficientemente lejos para que no le fuera posible regresar al pueblo y entonces volver a contaminarlo. Incluso se esperaba que ahí en el desierto las bestias que pudieran aparecer lo devoraran y se lo comieran, acabaran con él. Entonces era llevado lejos al desierto, sacado del pueblo para no volver a contaminarlo. Además, la tradición judía del Mishnah dice que se le colocaba una cinta roja colgando de sus cuerpos, y esto simbolizaba o tipificaba así el derramamiento de sangre que servía para el perdón de los pecados. Ahora vamos a comparar esto que se hacía en el día de la expiación con la obra de Cristo que hizo para redimirnos. Cristo es ese primer macho cabrío que fue sacrificado como holocausto para Jehová, cuya sangre fue derramada para el perdón de los pecados del pueblo, pero Cristo también es el segundo macho cabrío. Recuerda que el pecado de la humanidad fue transferido sobre él, literalmente. ¿Y qué pasó con Cristo? Durante su padecimiento, él fue sacado de la ciudad de Jerusalén, fue llevado a las afueras, sacando el pecado del pueblo, siendo llevado lejos. Fuera de la ciudad, él habría de ser crucificado. Ahí en el monte Calvario. Repito, de esta manera el pecado del pueblo estaba siendo llevado lejos del pueblo. Mientras Cristo iba rumbo al Calvario, las gotas de sangre ya iban recorriendo su cuerpo, por las heridas de los soldados y aún por la sangre que escurría por la corona de espinas. Ahora, si te diste cuenta, una de las ideas principales era llevar lejos el pecado del pueblo. Y la palabra perdón procede precisamente del término griego aphiemi, que significa precisamente enviar lejos. Justamente ese es su significado básico.
enviar lejos. Eso significa el perdón. Entonces, el concepto del perdón se empleaba también como un término legal que hacía referencia al pago o a la cancelación de una deuda o a la concesión de un indulto. Por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, en un sentido literal, los pecados del mundo fueron puestos sobre su propia cabeza, por así decirlo, a fin de poder llevarlos a una distancia infinita de la cual jamás podrán regresar. Ese es el alcance que tiene el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Al haber sido redimidos, nuestro pecado es llevado lejos de nosotros. Y esa tiene que ser la característica de nuestras vidas como nuevos creyentes. El pecado tiene que estar lejos de nuestras vidas. Y entonces estaremos reflejando que hemos sido perdonados a través de la redención de nuestras vidas. Salmo 103:2. Estos conceptos de ser llevado lejos eran importantes para el pueblo judío. Salmo 103:2 dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:18-19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Jeremías 31:34 dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nuestro pecado es llevado lejos de nuestra presencia, pero sobre todo de la presencia de Dios. Es apartado de entre Él y nosotros. Y entonces no hay obstáculo para poder presentarnos delante de Él. Repito, para esta idea, estos conceptos de lejanía eran importantes para el pueblo de Israel en la antigüedad. Los conceptos de la distancia desde el oriente hasta el occidente, de lo profundo del mar, representaban la infinitud. Así que el perdón de Dios es infinito porque lleva nuestros pecados a los rincones más alejados de la infinitud eterna. Ese es el primer resultado, el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados son llevados lejos. Efesios 1, del 7 al 8 menciona que el perdón nos es otorgado también según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Estas frases hacen referencia a la inmensa bondad y a la generosidad que Dios tiene hacia nosotros. El perdón que Él nos da es un perdón, no es un perdón que apenas y alcanza para perdonar nuestro pecado más grande. Imagínate que en algún momento tú cometas un pecado mediano, según la medida humana, y piensas que Cristo apenas logró perdonarte por ese pecado, y en algún momento de tu vida cometes un pecado escandaloso, que piensas que nadie te podía llegar a perdonar. No, el perdón que Cristo nos ofrece es supremo, es total. Perdona todos tus pecados desde que naciste y hasta que mueras. Ha perdonado los pecados que aún no cometes y ha perdonado los pecados de toda la humanidad. Son incontables. Así de grande es el pecado, el perdón de los pecados que Cristo nos ofrece. Sin embargo, el hecho de que todos nuestros pecados sean perdonados ya han sido perdonados, no representa una licencia para pecar. Debemos ser conscientes de cuánto le costó a Cristo perdonar nuestros pecados, de cuánto le costó a Dios entregar la vida de su Hijo y que toda su sangre fuera derramada. No es una licencia para pecar, porque al contrario, ¿qué significa el perdón? Ya lo mencionamos, llevar lejos. El pecado tiene que ahora estar lejano a nuestras vidas. El segundo resultado de la redención que menciona Pablo es
lo encontramos en el versículo 8, en la segunda parte, y es abundar en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría tiene que ver con el entendimiento de las profundas realidades espirituales. Por ejemplo, los siguientes contrastes: la vida y la muerte, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo, entre otras cosas. Todas estas cosas son reveladas a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. No es que ya las comprendamos en su totalidad, sino que ahora tenemos la capacidad de comenzar a comprenderlas. Quienes no han sido redimidos ni siquiera tienen esa capacidad de comenzar a comprenderlas. En eso consiste la sabiduría que Dios nos otorga al ser redimidos. Pero también dice este versículo que nos da inteligencia. Y la inteligencia hace énfasis en un entendimiento práctico de la comprensión de las necesidades, de los problemas, de los principios propios de la vida diaria. Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. La inteligencia nos ayuda a conducirnos día a día, a buscar la dirección del Señor cada momento. La esclavitud del pecado nos mantiene lejos de Dios y de todo lo que Él tiene para poder ofrecernos. Pero mientras más cercanos estamos nosotros a Él, más bendiciones y en mayor intensidad podemos disfrutar. Al hacernos libres de la esclavitud del pecado, Dios nos dota de sabiduría e inteligencia para poder comprender sus designios. Mientras más tiempo pasamos cerca de Él, más desarrolla el Espíritu Santo esa sabiduría y esa inteligencia en nuestras vidas para que podamos someternos cada día de mejor manera a la ley de Dios. El hecho de ser redimidos de la esclavitud del pecado nos acerca a Dios y a todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que mencionaba Pablo al principio de esta carta. Recordemos también que estamos en un proceso de transformación, de santificación, de perfeccionamiento para ser formados a imagen ¿de quién? De Cristo. Y ahora Dios ha puesto en nosotros la mente de Cristo, dice Corintios, 1 Corintios 2:16. De esta manera Dios nos revela el misterio de su voluntad, lo que menciona Efesios 1:9. Ahora toda nuestra mente tiene que estar completamente influenciada por lo espiritual y no por lo mundano. Y la evidencia de eso tendrá que reflejarse en nuestra conducta diaria. ¿Qué refleja nuestra conducta? ¿Qué refleja nuestra vida? ¿Que estamos acercándonos cada día más a Dios o que seguimos en el mundo? Medita en ello también. Esos son los resultados de la redención de nuestros pecados. Recibir perdón, pero también recibir sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Y nuestro último punto de los elementos de la redención es la razón de la redención. En todos los versículos que ya hemos abarcado hasta ahora, en la carta de Efesios, hemos aprendido varias cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, y aquí las enlisto de manera rápida. Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos hizo santos y sin mancha, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, nos redimió por medio de la sangre de su amado Hijo, nos dio su perdón con sobreabundancia, nos dio sabiduría e inteligencia según las riquezas de su gracia. ¿Por qué hace esto Dios? Pablo menciona ahí en el versículo 9, en la segunda parte, la primera razón de por qué lo hace. Según su beneplácito, así le ha agradado a Dios. Dios es un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios que da en abundancia. Y así como su perdón ha sido total y abundante, eso es reflejo de su carácter. Eso es reflejo de lo bueno que Él es. En los versículos desde el 9 al 10, el 9, la última parte, Pablo menciona la segunda razón también. Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento
de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pensemos en el Génesis. Dios crea a Adán. ¿Y cuál fue la posición o el deber que Dios le había asignado a Adán? ¿Qué tenía que hacer Adán sobre toda la tierra, sobre toda la creación? Tenía que gobernarla y administrarla. Sabemos lo que ocurrió. Adán y Eva caen en pecado, desobedecen a Dios y por lo tanto ya no tienen la capacidad de poder llevar a cabo esa gobernatura o esa administración de la tierra. Adán falló y no llevó a cabo ese propósito. Pablo menciona en 1 Corintios 15, no lo vamos a ver, solo lo menciono. En 1 Corintios 15, del 45 al 49, menciona a un segundo Adán. ¿Se acuerdan? ¿Quién es ese segundo Adán? Cristo. Cristo, al ser el mismo Dios encarnado, con su perfección cumplirá con esa función que le fue asignada originalmente a Adán. Por lo tanto, todo el curso de la historia, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo desde la caída de Adán y Eva hasta la llegada de Cristo, del segundo Adán, toda esta historia es la preparación para el cumplimiento de su reinado, del reinado de Cristo. Entonces Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas, preparar todas las cosas en sí mismo, y el tiempo de esa reunión será cuando Cristo vuelva a instaurar su reino milenario. Y allí será, como dice ahí en Efesios, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando lleguemos a ese punto de la historia, cuando se realice esta consumación, cuando al fin llegue el reino de Cristo, la eternidad va a comenzar, va a haber un cielo nuevo, una nueva tierra, van a ser establecidos y se cumplirá lo que Dios dice ahí en Efesios 1:10. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como en la tierra. Todo lo está preparando para la ejecución perfecta de la gobernatura de ese segundo Adán, de Cristo, sobre la tierra. También con ese propósito o por esa razón, Cristo nos redimió para preparar todas las cosas para el reino milenario de Cristo. Una última frase de John MacArthur dice: Jesucristo es la meta de la historia y la única solución posible de la historia. El paraíso perdido en Adán al fin será restaurado en Cristo y nosotros, al ser redimidos, somos parte de esa historia. Quiero finalizar y quiero invitarte a meditar en lo que hemos estudiado acerca de la redención. Y en primer lugar, si hay alguien aquí que aún no ha creído en este maravilloso evangelio, yo quiero decirte lo siguiente: pon atención, no lo rechaces más, no rechaces estas buenas noticias, date cuenta de que no tienes la posibilidad de llegar al cielo por tus propios esfuerzos. Pero aún así, Dios ha provisto el medio necesario para hacerte llegar a su lado y disfrutar con Él por la eternidad de su gloria infinita. Escucha una vez más: el Dios todopoderoso, majestuoso, infinito, creador de todo lo que existe, santo, puro, perfecto, ese Dios quiso comprarte de tu esclavitud del pecado. Lo hizo a un precio demasiado alto, al precio de la vida y de toda la sangre derramada de su Hijo amado. Todo eso para hacerte libre. A ti que no lo mereces, pero que lo necesitas. Ven a Jesucristo hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y a quienes ya somos creyentes, a quienes sabemos y tenemos la certeza de que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, escucha lo siguiente: la sangre de Cristo es poderosa para perdonar y para quitar, no para cubrir, sino para quitar nuestros pecados. Su sacrificio perfecto venció al tratante o al amo de los esclavos de una vez y para siempre
y de esa manera ha conseguido nuestra libertad a su lado. Piensa en todo lo que implica la redención, en cuán de manera tan perfecta Dios la diseñó, pero no solo la diseñó de manera perfecta, con toda perfección también la llevó a cabo. Hizo una redención perfecta y completa. Cristo es el autor de esa redención. Cristo hizo un trabajo perfecto, sin falta, sin mancha. No se necesita más, no se necesita que agreguemos nuestras buenas obras. Somos salvos por su sacrificio, sí, para hacer buenas obras, como resultado de esa salvación. Considerando que Cristo hizo un trabajo tan perfecto, tan completo, tan supremo, ¿tú no crees que Cristo merece toda la gloria, toda la adoración, toda nuestra obediencia al Padre? Vamos por último a Apocalipsis, con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 5, ya leímos hace un momento acerca de Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4. Este pasaje es un poquito largo, pero créeme que vale la pena. Pon atención. Apocalipsis 5, 6 al 13 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la gloria sea a nuestro Dios por su grande redención en nuestras vidas. Valora la redención que tenemos en Cristo. Nos ha hecho libres de nuestra esclavitud para ser obedientes a Él, para ser agradables a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por haber hablado a nuestras vidas. Gracias por escudriñar tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos esta verdad, por comprender un poco más de la gran obra de la redención en nuestras vidas, de cuán bueno tú eres, de cuán inmerecedores somos de tu gracia, pero cuánto amor nos has manifestado. Y nos has llamado a alejarnos del pecado, a ser llenos de sabiduría e inteligencia para comprender tus designios, para vivir vidas agradables a ti y de esa manera darte la honra y la gloria, no solo con nuestras palabras, no solo con nuestros cantos, sino también con nuestras vidas, con nuestras conductas, con nuestro testimonio. Gracias por esta redención tan grande y tan maravillosa, por el perdón de nuestros pecados. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.